Gracias, don Ramón. Daniel, ¿cómo está usted? Bienvenido a los tiempos que podemos conversar. Espero que se encuentre bien de salud. Buenos días. Todo bien, afortunadamente, María Fernanda. Gracias por la invitación. Siempre un gusto conversar con ustedes. Sabe que veía yo una especie de, no de meme, ¿no? Pero sí un recuadrito que decía que todo pasa por cambiar las palabras y quizás suavizaban la situación o hacían verla de otra forma. Y recordaba ahora las conversaciones que alguna vez tuvimos en la radio de esa programación neurolingüística, cómo sirve cambiar, estoy confinado porque estoy a salvo en mi casa, ¿no? Y que podrían tener un impacto diferente. Esta cuarentena nos lleva a evidenciar muchas cosas como seres humanos. ¿Cómo podemos llevar esta vida cuando tienes que convivir en casa, Daniel? Bueno, como tú lo mencionaste, todo depende de cómo vemos las cosas. Siempre nuestra realidad, esto puede sonar un poco feo, nuestra realidad es más importante que la realidad para nosotros, para cada uno de nosotros como individuo. Si yo veo la situación como algo terrible, una crisis, el confinamiento que me está volviendo loco, que no puedo salir, que no puedo ir a visitar a mis papás, entonces literalmente yo mismo me estoy volviendo loco. Si yo lo veo, como lo mencionaste también, como estoy a salvo, tengo a mi familia resguardada de cualquier problema, estoy contribuyendo a que el virus no se propague, entonces me voy a sentir mejor. Y en toda situación, y especialmente en esta, eso es lo importante. Si nosotros nos dejamos vencer por todas las malas noticias, por todas las visiones catastróficas, entonces nos vamos a derrumbar y lo más probable es que si no es el coronavirus nos dé una crisis de ansiedad o nos dé una gastritis o nos dé una gripe, pero algo nos va a dar porque nuestras defensas van a estar muy bajas por todos esos pensamientos negativos que tenemos en la cabeza. Okay, Daniel, pero esto resulta un poco complicado y como que no se puede poner un estándar, ¿no? Porque las realidades son diferentes. Hay gente que tiene recursos, puede pasarla medianamente bien, pero tiene una fragilidad emocional que le impide ver oportunidades en esto, así como hay personas que están en situaciones económicas muy complicadas, pero que su optimismo no ha bajado. Y te lo pongo de inversa. ¿Hay algún manual generalizado como para poder manejar situaciones como estas, que por cierto, y entre paréntesis, pues no la habíamos vivido antes? Bueno, generalizado no, porque cada ser humano es diferente. Pero dentro de esas diferencias, obviamente tenemos cosas en común y una de ellas es el hecho de que nosotros podemos controlar nuestros pensamientos. Quizás no sabemos hacerlo, quizás inclusive, aunque parezca ilógico, nos da pereza hacerlo, pero independientemente de la situación, y tú tienes razón, o sea, hay muchísimas personas que dentro de su comodidad diaria quizás ni siquiera están notando diferencia. Ayer en una sesión de coaching hablaba con una persona que me decía eso, la verdad es que yo, para mí todos los días son iguales que antes de la cuarentena, porque yo siempre he trabajado desde casa y no me gusta salir, entonces yo no he notado, para mí no ha sido un impacto. Y hay otras personas que están sufriendo muchísimo porque vivían afuera, ya sea por necesidad de trabajar o porque le gustaba ese contacto social que ahora está tremendamente limitado. Pero independientemente de la situación, toda situación tiene algo de positivo. Casualmente, hace unos días publiqué en mi canal de YouTube una píldora hablando de la crisis y oportunidad en otros idiomas son la misma palabra. Y todo depende de cómo vemos eso que está pasando. Una crisis es algo que se nos aparece de repente y que como se nos aparece de repente no sabemos cómo manejar. Si encontramos la forma... Ahora, Dime, dime. sí, Daniel, perdóname que te interrumpiera, pero es porque quizás mi pregunta se quedó en lo económico nada más. ¿Cómo haces para poder mantener esta cuarentena con la pérdida, con el dolor, sin el contacto, sin el abrazo, sin la despedida, de la forma abrupta en la que las personas se van, incluso personas que tuvieron que estar en contacto con su fallecido?
en situaciones delicadas. ¿Cómo haces para manejar y quedarte en el mismo lugar donde ocurre toda esta tragedia? Es muy difícil, ¿ya? Yo no te voy a decir que la varita mágica y ya todo va a estar bien, pero nos ayuda tomar en cuenta y mantener presente que vamos a salir de esta. ¿Ya? O sea, la situación sí puede ser terrible y para muchas personas es terrible. O sea, lo que tú mencionas ha ocurrido. ¿Ya? Me toca estar encerrado en el lugar donde perdí a una persona cercana a mí y quizás pasaron días antes de que la sacaran de ese lugar y yo tenía a mi ser querido, o mejor dicho, al cuerpo de mi ser querido ahí al pie y no podía hacer nada al respecto, pero ya pasó. Ya puede sonar feo, o sea, y no estoy diciendo, al decir ya pasó, no estoy diciendo ya olvídate de eso, haz como que nada, ¿ya? Pero es algo que podemos superar. La resiliencia es algo que todos tenemos adentro, ¿ya? Y un poquito te puedo hacer la comparación con lo que te mencionaba de que a veces nos puede dar pereza controlar nuestros pensamientos. A veces nos puede dar, y quizás pereza es una palabra fea para esta situación, pero nos puede dar pereza ser resilientes. ¿Ya? Es más, entre comillas, fácil darnos por vencidos, derrumbarnos, tirar la toalla, que seguir luchando, aparentemente. Ya puede ser más fácil en ese momento porque estamos cansados, estamos emocionalmente agotados y preferimos hacer eso. Eh, y si esa es la situación, también está bien. ¿Ya? Estos días en mi canal de YouTube he estado publicando bastantes píldoras al respecto y una de ellas es fortaleza. O sea, nosotros a veces nos encontramos en una situación en la que o se nos otorga o asumimos el rol del fuerte dentro del encierro en el que nos encontramos, dentro del círculo familiar, lo que sea. Y como estamos en ese rol, pensamos que no podemos flaquear. Y empieza ese conflicto interno. Mientras más pienso que no puedo flaquear, más débil me siento, pero más responsabilidad siento de mantenerme fuerte. Entonces se me empieza a hacer un pantano, un círculo vicioso que me va a volver loco. Yo lo que recomiendo en esos casos es darnos el permiso. ¿Ya? O sea, sí, me toca ser fuerte, mi familia depende de mí, inclusive para apoyo emocional, entonces me voy a encerrar en el baño 20 minutos y me voy a desahogar. Pero tomando conciencia de que es algo que estoy decidiendo hacer y que va a ser durante 20 minutos y que una vez que me desahogue voy a haber recuperado las energías, voy a haber cargado mis baterías y voy a salir del baño para nuevamente asumir el rol de ser fuerte. Daniel, me hace reír porque al principio decía que yo me pegaba alaridos en el patio cuando ya sientes el colapso, pero es real, necesitas un tiempo para ti. Daniel, no se puede generalizar y has dado algunos tips. Algo más que puedes ayudar a la gente que nos esté escuchando, cómo llevar esta cuarentena, qué puntos de desfogue se puede tener o puntos de inclusión. De repente relaciones que estaban fracturadas, como a puertas de un divorcio, cómo haces para seguir juntos ahí, el hijo que no resiste al padre, que hay esa incomprensión. Discúlpame que te ponga en este aprieto porque es un poco complicado generalizar, pero danos algunas ayuditas para de esta manera cerrar de forma más productiva la entrevista. Bueno, tú lo dices, es muy difícil generalizar y una cosa que recomiendo, precisamente por la situación que se dio y tomando en cuenta la forma de ver las cosas, lo que te mencionaba entre crisis y oportunidad, yo durante algunos meses estuve considerando la opción y la factibilidad de crear una plataforma en línea de capacitaciones y coaching. Y le estuve dando vueltas durante mucho tiempo hasta que pasó esto y encerrado en mi casa la hice. Entonces está disponible sin costo, como te digo, capacitaciones y coaching a través de la plataforma pueden concretar una cita, fijar hora para tener... Para no generalizar. Exactamente, para poder atender el problema o la situación personal por la que esté pasando la persona. Y adicionalmente hay cursos también pregrabados online que la gente puede ver a su propio ritmo. Y el sitio web es nlpcoachecuador.com. Si lo repites, te agradezco.
nlpcoachecuador.com. Ok, para hacerlo individual, ¿no? Cada uno Así está es. tratando sus situaciones personales, las edades también influyen mucho, el grado de motivación que tienes para seguir viviendo. ¿Y cómo hacen las personas, por ejemplo, que tenían planes establecidos? Que es algo que reviso mucho en las redes, ¿no? Mi plan para el 2020 era eso, todo se me cambió, todo se me descolocó. Daniel. Imagínate, muchísimas personas pueden estar en esa situación. Imagínate los atletas que iban a competir en las Olimpiadas del 2020, que se habían preparado y se estaban preparando todavía durante 3, 4, 5 años para cumplir ese sueño que sencillamente se desvaneció. La mejor forma de actuar ante esa situación es decir, ok, o sea, lo que es real también, estamos en pausa. ¿Ya? Mi plan para el 2020, porque ocurrió esto, ahora es para el 2021. ¿Ya? Hay Okay. quizás algunas ocasiones en las que no, porque tenía que ser este año. ¿Ya? Te pongo un caso muy personal. Mi esposa tenía planificado el viaje para la graduación de mi hija, que se graduaba en junio en España. Y obviamente no va a haber ceremonia de graduación ni nada por el estilo. Entonces ya pues no se fue. Y no es que se va a poder ir el próximo año porque igual mi hija se gradúa a este. ¿Ya? Entonces ese plan eh, desapareció. ¿Ya? Ya no fue, o sea, punto, ya no fue, se acabó. Correcto. Entonces, ¿cómo lo vemos? Bueno, qué pena que no pude ir, qué bien que ahora las aerolíneas están ofreciendo reembolsos. Qué chévere que ahora mi hija va a regresar y tenemos ese fondito para quizás en lugar de que mi esposa se vaya a Europa a la graduación, nos vayamos todos, me invento, a Galápagos a celebrar una vez que esto empieza a normalizarse. Hay formas de programar. Daniel, Exacto. agradecida, como siempre, agradecidos con usted por estar con nosotros en la mañana en RTP y nada, y seguro nos volvemos a encontrar. Encantado y cuando quiera, siempre disponible para ustedes. Lo sabemos, gracias Daniel, y con nosotros también dio las formas de tener contacto con el 827 minutos.